tardes. ¿Me escucha? Buenas tardes, congresista. Sí. Muy buenas tardes. Sí, Buenas se escucha tardes, bien. perdón. Buenas tardes. ¿Cómo está, congresista? Bueno, Se escucha aquí perfectamente. nos vamos ya creo que tienen la idea de lo que vamos a hablar hoy día. Es un tema de zonificación en el Valle del Lurín. Por lo que vemos, el alcalde del distrito de Lurín tuvo una reunión. El señor Jorge Martí Corena presentó un plan de reajuste integral de la zonificación del Valle del Lurín a la Comisión de Desarrollo Urbano de la Municipalidad Metropolitana de Lima. El 5 de agosto, en primera instancia, aprobaron por mayoría. Ahora, la propuesta presentada por la Municipalidad de Lima, perdón, de Lurín, destinaría el valle agrícola de la zona a usos industriales, residenciales y comerciales de alta densidad. Entonces, aquí están incluidos los terrenos de la cuenca baja con zonificación de casa huerta agrícola que pasarían a uso residencial. La zona de Trapecio y Lurín en las inmediaciones con el santuario de Pachacamac y cambiaría la zona de tratamiento especial ZE y a comercio especial C y a industria especial industria ONU. Y la zona costera cambiará de zona de habilitación recreacional ZHR y residencial de densidad media. Bueno, y los humedales de Quilcay no son mencionados y prácticamente desaparecerían cuando un ecosistema sensible que requiere ser protegido se menciona. Entonces, ahora, el 7 de agosto, el alcalde de Lurín emite el acuerdo de consejo 031-2020, donde dice, contando con nuevas fuentes de agua, la posibilidad de realizar el tratamiento de aguas residuales con la participación de proveedores especializados y con la zonificación propuesta, CEAPAL podrá ejecutar el esquema 315 y el esquema Lurín para dotar a la totalidad del 17 agua. Ahora, muy bien, entonces, eh, mm, quiero de los que están presentes, creo que tienen conocimiento de todo esto, de lo que está sucediendo en Lurín. Y necesito también ver cómo está esta propuesta, si sigue, se ha firmado o no, o ya está fijo la propuesta que han afirmado el Consejo Metropolitano. Una pregunta de la Comisión de Pueblos Andinos, ¿hay alguien? No, congresista, todos son, Del municipio. sí, así es, del Instituto Metropolitano de Planificación. A ver, entonces, ¿quiénes de ellos me va a exponer o me va a aclarar estos puntos que hemos estado hablando? Sí, si me permite, señor congresista, soy el Adelante, director del señor, Instituto Metropolitano. ¿Cómo está? Buenos días. Buenos días. Buenos días, sí. Mire, me acompaña funcionarios del Instituto Metropolitano. Está el director de Planificación Territorial, el arquitecto Guillermo Meca. Se encuentra también la ingeniera Yolanda O'Brien, que es la encargada del manejo de los límites territoriales
y la arquitecta Carmen Santillán, que es parte del equipo de planificación territorial. En el primer punto que usted ha mencionado, que es respecto al reajuste integral de zonificación del Lurín, en principio, le comento que este reajuste integral de zonificación no fue aprobado en Consejo Metropolitano. Lo que tuvo fue un dictamen favorable de la Comisión de Desarrollo Urbano, un dictamen que luego fue modificado, fue anulado, ¿no? Se deshizo el dictamen y la propuesta de reajuste regresó nuevamente al Instituto Metropolitano para su evaluación. Entonces, lo que hemos hecho desde ese momento, estamos hablando más o menos de hace un mes, ¿no? Lo que ha hecho el Instituto Metropolitano es recibir este encargo de la Comisión de Desarrollo Urbano para evaluar el reajuste integral de zonificación, y esa evaluación está consistiendo en principio en solicitar opinión directamente a las entidades involucradas, tanto fuera como de dentro de la municipalidad. De fuera hemos hecho las consultas a los sectores de gobierno central que están involucrados en el manejo del Lurín, ¿no? Entre ellos, lo que está comentado, SEDAPAL, ¿no? El Ministerio de Cultura, eh, eh, y otros más, ¿no? Internamente también, Ministerio de la Mente también, ¿no? Internamente también se están haciendo las consultas al programa de gobierno regional, a la gerencia de servicios a la ciudad y medio ambiente y a la gerencia de desarrollo urbano. Entonces hay una serie de consultas, tanto externas como internas, que se están haciendo con miras para poder revisar este reajuste integral de zonificación, el cual luego lo vamos a concordar o lo vamos a coordinar con las municipalidades de Lurín y de Pachacamac, ¿no? Porque entendemos también que ha habido un pronunciamiento de la municipalidad de Pachacamac. Entonces, ¿por qué hay un área de controversia territorial entre ambos distritos? Entonces, lo que vamos a hacer es conciliar opiniones en las áreas de controversia, ¿no? Ese es el manejo que estamos haciendo respecto a Red de Lurín. Lo estoy resumiendo, ¿no? Y en cuanto al cronograma, estamos nosotros trabajando con un cronograma con el cual vamos a realizar todas estas consultas y esta propuesta concertada entre ambas municipalidades en el presente mes de octubre, en la idea que a partir del mes de noviembre este documento vuelva nuevamente a la Comisión de Desarrollo Urbano para su evaluación respectiva y para que los regidores tomen ya una decisión, ¿no? Pero la idea es que la propuesta que vaya nuevamente al Consejo sea una propuesta que no genere estas opiniones discrepantes que han ocurrido, ¿no? En este momento. Esa es la idea, ¿no? No sé, Guillermo, Malca, si tú quieres agregar algo más o tenías creo que una presentación que querías compartir con el señor congresista. Sí, cómo no. Buenas tardes, señor congresista. Si me permiten presentar pantalla, por favor. Ya está. ¿Me confirman si se ve, por favor? Sí se ve. ¿Se ve ahí el cronograma? Se ve el cronograma. Ah, correcto. Ya. De acuerdo, que suben, su mayoría son pequeñas. Porque yo no lo veo. Bueno, señor congresista, sí, efectivamente, de acuerdo a lo que ha indicado el director ejecutivo, el IMP entró en un proceso de revisión total nuevamente, casi partiendo desde cero, en el sentido de que lo que se había mostrado y se había aprobado en la comisión ha vuelto prácticamente a foja cero. En ese sentido, durante el mes de septiembre, como se ve acá en este cronograma, hemos trabajado para reajustar el diagnóstico en principio.
porque sin duda el tema del diagnóstico es muy importante para evitar que más adelante pudieran pues surgir controversias y no tener el suficiente sustento técnico. En ese sentido, solicitamos a la Municipalidad de Lurín que hiciera un vuelo de dron por justamente los territorios que usted ha mencionado, que es donde hay pues la mayor duda. Y ellos hicieron el vuelo, nos han enviado el video respectivo. Estamos esperando que nos envíen una memoria descriptiva, porque, bueno, ver un vuelo de dron así frío no es muy interesante, no tiene mucha información, tiene que ser complementada, ¿no? Entonces estamos a la espera. Digamos que ese es un aspecto muy importante en cuanto al nuevo diagnóstico que estamos haciendo de la situación. Efectivamente, la Municipalidad de Lima tiene un programa de titulación de tierras agrícolas. Entonces, este diagnóstico mucho más preciso nos va a servir justamente para determinar cuáles son las áreas que sí tienen vocación, que sí están en este momento en trabajo activo agrícola, y cuáles son aquellas que por razones X de sus propietarios o poseedores ya han venido convirtiéndose en residencia, o sea, en uso urbano, ¿no? Y esto va a determinar que en la propuesta tengamos el territorio lo podamos definir mejor en el sentido de ver cuál es ya la que tiene vocación urbana y cuál se quedaría con el uso agrícola. En ese sentido, como vemos en el cronograma, entre la primera y última semana de octubre vamos a trabajar el RIS con la metodología que ha indicado el director ejecutivo, es decir, mesas de trabajo con las instituciones y principalmente con los dos distritos, porque tienen una parte involucrada, que lo vamos a ver después en mucho más detalle, de modo de que la propuesta que tengamos para principios del mes de noviembre sea efectivamente una propuesta concertada, una propuesta en la que los dos distritos no tengan ningún reparo, ningún conflicto, y eso es lo que se le daría al Consejo para ser aprobado. Cualquier otro punto de controversia se vería más adelante, probablemente con estudios técnicos mucho más profundos, que de hecho tomarían más tiempo y que podrían ser materia de un reajuste posterior. Entonces, esa es la intención, de modo que, digamos, a mediados de noviembre ya tendríamos un documento firme que podría ser enviado a la comisión para que empiece su evaluación. Conforme lo dijo el director ejecutivo, hemos solicitado opinión a diferentes instituciones y también dentro de la propia municipalidad. Dentro de la municipalidad hemos enviado la propuesta de RIS, fue la última que se publicó en la página web, tanto al programa del Gobierno Regional de Lima como a las gerencias de Servicio a la Ciudad y Gestión Ambiental, la de Gestión de Riesgo de Desastres, la de Desarrollo Urbano y la de Cultura. Y nos han respondido con un documento conjunto, las gerencias, dándonos su opinión, que es parte del trabajo de diagnóstico que se ha hecho el mes pasado. Y además, algunas gerencias también nos han mandado informes específicos, ¿no? Acá solamente estoy mostrando un breve resumen de las conclusiones y las recomendaciones, pero son informes importantes para nosotros para poder tener mayores elementos de juicio y poder hacer una propuesta más ajustada a la realidad. Acá tenemos los informes de la Gerencia de Servicios a la Ciudad y Gestión Ambiental. Fuera de la municipalidad, las solicitudes de opinión que hemos enviado durante el mes de agosto han sido al Ministerio de Cultura, a la Autoridad Nacional del Agua, al Ministerio de Agricultura, al Ministerio de Ambiente, al Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre, al Ministerio de Energía y Minas y a CEDAPAL. Hasta la fecha hemos tenido coordinaciones técnicas con CEDAPAL porque es muy importante la información que ellos nos puedan indicar. Debido a que hay una propuesta, como usted, señor congresista, lo mencionó al inicio, hay una propuesta de cambios de zonificación hacia uso residencial
Esto principalmente en atención a muchas familias que ya viven en estas áreas de modo informal, de modo precario y no tienen disponibilidad de agua y estamos en plena pandemia y es algo que hay que atender. Entonces queremos que SEDAPAL con toda precisión nos diga qué factibilidad inmediata o mediata habría en aquellas zonas que ya en este momento están pobladas de modo informal para poder regularizar esa situación y evitar que tengan en la informalidad y que la formalidad les permita el acceso al líquido elemento. Esto es en coordinación con SEDAPAL. El Ministerio de Cultura, por su lado, nos ha alcanzado el polígono de la zona de amortiguamiento del área arqueológica de Pachacamac. Esto para tener todas las consideraciones del caso para la protección del santuario y, por supuesto, reflejar estas consideraciones en los parámetros urbanísticos y estatutarios, sobre todo en la zona de la franja costera, ¿no? Que como bien lo ha mencionado, en la propuesta se había colocado un uso intensivo de comercio metropolitano. Eh, Sin duda no estamos en contra del desarrollo, no estamos en contra de un uso intensivo de una franja que tiene todo el potencial para ello, ¿no? Mira al mar, está flanqueada por la vía metropolitana, que es la carretera, entonces tiene todas las condiciones para un desarrollo económico potente. Eso por un lado. Por otro lado, hay un tema de riesgo, que es un tema latente en aquellas zonas de Lima cuya costa baja, donde no hay acantilados, que es el riesgo de tsunami. Entonces, cualquier cambio que se proponga, que se propuso y se proponga en este nuevo RIS, tiene que contemplar los aspectos necesarios para proteger, en principio, la vida humana y, en segundo lugar, el propio patrimonio, tanto privado como el patrimonio cultural. Entonces, definitivamente, la propuesta que finalmente resulte aprobada tiene que contemplar estos aspectos de gestión del riesgo en caso de tsunami. Bueno, eso en cuanto al avance que tenemos, las demás instituciones todavía no nos han hecho llegar su opinión respecto a la propuesta, la última propuesta de RIS, y lo que vamos a hacer entonces es convocar mesas de trabajo para que conjuntamente con las municipales distritales podamos escuchar, si es que no tienen a bien hacernos el informe por escrito, pero por lo menos escuchar a cada una de las instituciones, saber qué opinión tienen respecto a la propuesta que usted la tiene en mano, y de ese modo tener, como dije, mayores elementos de juicio para poder llegar finalmente a un buen puerto aproximadamente a mediados del mes de noviembre. Con esto y con todo el proceso que significa la aprobación ya al interno de la municipalidad, ojalá antes de Navidad se pueda contar ya con la ordenanza de aprobación del RIS de Lurín. Eso es lo que tengo para informarle, señor congresista. Que muchas gracias, Guillermo. Señor congresista, no sé si tiene alguna consulta o alguna pregunta sobre este primer Sí, tema. Sí. lo que quería hacer, ya que han mencionado a los ministerios del Ambiente, Agricultura y ¿qué más dijo usted? Sí, ya. Solamente el de Cultura les ha respondido, ¿no? Así El de es. Ambiente y Sí, hasta Agricultura, el momento ha respondido, nada sí, todavía. cultura y también Sedapal. Lo que pasa es que, Ya, Guillermo, todavía no has visto el oficio, acaba de llegar. Acaba de llegar. Había una respuesta de Sedapal también, Qué, pero recién ha qué llegado. bueno. Ajá, sí. ¿Y qué opinión le dan? ¿Qué dice al respecto? ¿El caso de Sedapal se refiere? Sí, Sí, Sedapal lo que hace es informarnos cuál es el área sobre la cual tiene previsto eh, las redes de agua potable. O sea, el proyecto de expansión de las redes de agua potable en Lurín, lo que nos ha dado es ya, el área delimitada y nos ha informado de no solamente ese proyecto, sino de los
futuros proyectos que tendría, pero que todavía están en idea, ¿no? Todavía no están concretados. Pero del proyecto concreto, el que está más avanzado, nos ha dado la delimitación. Ese es un aporte interesante porque eso nos ayuda a poder ver cuáles son las áreas que sí van a contar con servicio de agua, ¿no? Dentro del Lurín con el proyecto de SEAPAL. Porque eso no se sabía exactamente, ¿no? Se hablaba mucho de todo el distrito de Lurín, pero en realidad no va a ser todo el distrito. O sea, SEAPAL ha delimitado un área máxima de servicio para el proyecto que va a desarrollar en los próximos años, ¿no? Y esa es una noticia importante para poder ajustar esto a los cambios en la zonificación que se tienen previstos en Lurín, ¿no? Que se vayan a hacer en Lurín. Dentro del reajuste de zonificación, creo que hay un problema limítrofe todavía entre Pachacamac y Lurín, ¿no? ¿Van a Sí, tomar en todavía, cuenta eso o cómo va a ser? sí, por supuesto. Justamente por esa razón es que esta propuesta de Lurín se Ya, va a concertar con la Municipalidad de Pachacamac en las áreas donde hay controversia territorial, ¿no? De tal manera que ambas municipalidades lleguen a un acuerdo en la propuesta de zonificación, ¿no? Porque finalmente cuando se resuelva los límites más adelante, la municipalidad en la cual quede la jurisdicción tendrá que estar conforme con lo que se ha planteado. Entonces la idea es que ambos lleguen a un acuerdo y esa es una de las acciones que vamos a realizar justo en este mes, ¿no? En este mes de octubre. Vamos a trabajar ya, con los técnicos de ambas municipalidades. ya. Otra pregunta. De repente acá podría ver usted cuál es el área de los límites territoriales, ¿no? La ingeniera Yolanda O'Brien justo está compartiendo una presentación. No es todo el distrito de Lorena y Pachacamac, es un sector, ¿no? Sí, Yolanda, a ver si lo podrías mostrar para que lo dijiste esté informado. Sí, arquitecto. bueno, cuando Buenas conversé tardes, con... congresista. Adelante, adelante. Diga usted. Sí, bueno, aquí le tengo una vista respecto al tratamiento de los límites de Lurín y Pachacamac. Lo que podemos ver Ya, en color azul es el límite propuesto por Pachacamac y lo que está en color rojo es el límite propuesto por Lurín, ¿no? En el año 2016 se llegó a un consenso desde el punto A al punto B, como se ve en la ya, figura de la derecha, ¿no? sí, Ese es un tramo ya en consenso entre los dos distritos, quedando 35 kilómetros cuadrados para tratamiento, que es el polígono que se encuentra en la parte más para el litoral, ¿no? Donde está la superposición de las dos propuestas, ¿no? Justamente el punto A es nuestro punto de partida porque en el gráfico que puede observar en el lado izquierdo tenemos el tratamiento de Lima Huarochirí. Entonces, a partir de la conclusión del informe de PCM, es que hemos partido nuestro tramo en consenso entre Lurín y Pachacamac, ¿no? ya. Entonces, es el área de tratamiento actual corresponde al polígono que está generado en la parte inferior. No sé si me puede pasar la siguiente vista del arquitecto, ¿no? Esos son los poblados que tienen doble administración, los que están en color morado, en el dibujo inferior, ¿no? Son los mismos poblados que se aprecian en el dibujo de arriba. Son 10 poblados, entre ellos los 3 poblados que había consultado respecto a Huertos de Villena, Fundo Casica y Huertos de Lurín. Entonces los 3 poblados, al igual que los otros 7, se encuentran dentro del área actual de tratamiento de límites entre Lurín y Pachacamac. Esta es una mesa que está abierta, ¿no? Hemos tenido la última reunión en el mes de septiembre y tenemos prevista una antes de fin de mes, ¿no? Probablemente en 2 semanas, donde se va a exponer justamente las conclusiones de información que ellos han proporcionado, porque a lo largo de este tiempo ellos han alcanzado información municipal, la han sustentado, hemos hecho trabajo de campo en el mes de febrero, o sea, es una mesa activa, ¿no? Entonces le estamos trabajando y, como le digo, en 2 semanas tendríamos nuestra segunda reunión virtual con ellos. La decisión que van a tomar para la delimitación, ¿va a ser solamente la opinión técnica de los que han presentado los alcaldes o van a considerar también a las poblaciones? Lo que indica la norma en materia de demarcación territorial es que de no Sí, llegar a un consenso en zona urbana,
se procede a una consulta vecinal. Ya está, se considera eso todavía. Sí, Bueno, esperemos que lleguen a un acuerdo. Ahora lo que me sí, claro que interesa sí. también es el problema de los... Hay un sector conocido como los humedales. Es cómo lo están tratando. Verdaderamente hay humedales porque he encontrado en mi visita por allá, algunos dicen que no hay, otros dicen que sí hay. ¿Cómo, Bueno, cómo está eso? sí, le comento un poco esto. Todavía no hay una decisión final sobre el manejo de estas áreas, sin embargo, Ya, le comento las informaciones que tenemos hasta el momento, o las que hemos tenido antes del propio MINAM, del ya, cual todavía no tenemos la respuesta final, ¿no? Que hemos hecho la consulta, pero lo que sí nos había adelantado antes el MINAM a través de unos informes era una posición, a ver, que si bien es cierto, sí existían humedales en esta zona, los humedales no tenían carácter de intangibilidad, ¿no? En principio esa fue una de las opiniones que tuvo Minan en unos informes técnicos. Pero como le repito, frente a esto y como han ocurrido controversias, opiniones controversiales respecto al humedal, entonces nosotros decidimos tomar la decisión de hacer la consulta directa a MINAM para que opine sobre lo que se ha propuesto en este RIES del Urín y, este, y pueda dar una conclusión finalmente sobre la manera en que se está planteando la zonificación, ¿no? Entonces estamos a la espera de la opinión de MINAM, ¿no? Para ya tomar una decisión final y, como le digo, finalmente esa decisión se va a contrastar con las opiniones de ambas municipalidades, tanto de Lurín como Pachacamac, ¿no? Pero, digamos, la información inicial que hemos tenido de parte del MINAM fue esta, ¿no? Que sí existen humedales, pero no son intangibles, ¿no? Entonces, eso deja un poco a la discrecionalidad de la decisión sobre cómo manejar los humedales, ¿no? Entonces, por eso nos interesa mucho tener una opinión más contundente y final del MINAM, ¿no? Y, y finalmente ya con los técnicos y autoridades municipales, ¿no? o sea, pues, sí se puede llegar a un cambio de zonificación. Hay esa posibilidad. Aparentemente podría, ¿no? Se podría, ¿no? De hecho, el humedal actualmente no tiene a ver, no tiene una zonificación de área protegida. O sea, actualmente ya existe una zonificación que está vigente desde hace más de 10 años, ¿no? Y el humedal ya tiene una zonificación que es residencial de densidad media, ¿no? O sea, no es que el humedal haya estado protegido en algún momento y ahora se le quite la protección. No, esta zona de los humedales de Quilcay tienen una zonificación vigente en este momento que es, como le digo, residencial de densidad media. Eso quiere decir que se puede hacer una habilitación urbana y se puede edificar viviendas, ¿no? Viviendas de densidad media, cuya altura podría llegar, me parece, Guillermo, si no me equivoco, hasta 5 pisos, o hasta 3 pisos si es unifamiliar y 5 si es multifamiliar, me parece, ¿no? Sí, en la zona específica del humedal, Del, sí. sí, en esa zona específica. O sea, en este momento, sin hacer absolutamente nada, ¿no? Ningún reajuste, se podría hacer eso, ¿no? De hecho, hay un proyecto de habilitación urbana en el predio donde se encuentra el humedal, hay un proyecto de habilitación urbana que está en trámite en la municipalidad de Lurín, ¿no? Y que la única razón por la cual no ha concluido su trámite es porque le falta que le aprueben el estudio de impacto ambiental en el Ministerio del Ambiente, ¿no? En el MINAM, ¿no? Pero ya hay un proceso de urbanización en curso ahí, ¿no? Entonces es Mm, importante saberlo, ¿no? Sí, ahí Guillermo está mostrando el plan de zonificación. No sé si con tu cursor podrías indicar dónde es que quede el humedal en esta zonificación para que el congresista vea cómo está zonificado esto. Ahí, ajá.
No sé si ve el cursor, congresista, en ese rectángulo de color salmón, ¿no? En ese rectángulo es donde queda el humedal, ¿no? Y como usted ve, este es el plano de zonificación vigente actualmente. El humedal no está señalado, no está identificado, y lo que hay es este color medio naranja, medio salmón, que dice RDM en letras, que es residencial densidad media. Esa es la zonificación que tiene actualmente el humedal, ¿no? Y esto es sin haber modificado nada, esto es la reglamentación vigente en este momento, ¿no? Ya, ya, entonces. Y como le Bueno, digo, hay un proceso de solicitud de habilitación urbana que está en curso en la Municipalidad de Lurín, ¿no? Justamente porque tiene una zonificación que permite urbanizar y permite construir, ¿no? En este momento. ¿hay alguna pregunta de parte del despacho que quieran hacer? A ver, o pasamos al otro tema. Solo un comentario, ¿no? Nosotros estamos, como lo mencionó el congresista, él tuvo una reunión con el alcalde y tuvo la oportunidad de ir a este humedal. Y eso en virtud de que una regidora nos invitó a una mesa de trabajo donde se estaba discutiendo el humedal, ¿no? Y habían conformado un grupo, un espacio donde habían varias organizaciones ambientales que querían salvar este humedal y nosotros participamos ahí, ¿no? Porque pidieron que el Congreso intervenga a través de la Comisión de Pueblos Conquista, ¿no? Y como él mismo evidenció, o sea, hay mucha gente de los alrededores del humedal que dicen que no hay humedal, ¿no? Nosotros también hemos hecho la consulta al CERNAM para que nos informe si este espacio efectivamente cumple con los criterios de un humedal, porque hasta tenemos entendido de que es esto, de que hasta es propiedad privada, ¿no? Entonces, seguro a eso se debe el tema de habilitación urbana para que puedan hacer construcciones. Me parece muy bien que hagan estas mesas con las diversas organizaciones o los diversos organismos que tienen competencia referente a esto. No sé si en algún momento o dentro de sus competencias o ustedes han pensado reunirse con la población para ver también esta problemática. Y lo menciono porque cuando también tuvimos una reunión en Sedapal nos dijeron que ellos estaban haciendo también talleres para ver el cambio de zonificación, ¿no? Entonces, esa era mi consulta, si ustedes también están abriendo ese espacio, ¿no? Bueno, en realidad el espacio está abierto, pero lo estamos haciendo, esas consultas las estamos haciendo a través de los sectores, y en el caso de la población lo estamos haciendo a través lo vamos a hacer a través de las respectivas municipalidades, ¿no? O sea, nuestra relación en este caso, lo que ocurre es que esto no es un plan de desarrollo urbano, ¿no? Esta es una modificación de la zonificación, un reajuste, ¿no? Y la idea de los reajustes de zonificación es actualizar zonificaciones que están muy atrasadas para que las municipalidades puedan eh, mejorar las actividades urbanas que las zonificaciones eh, pueden permitir desarrollarse en sus municipalidades, ¿no? Entonces, recordemos que la idea del reajuste es que son propuestas que elaboran las municipalidades, y en el proceso de elaboración es que cada municipalidad distrital hace las consultas con sus vecinos y con su población, ¿no? Y toma las iniciativas. Entonces, si, de alguna manera el interlocutor entre el vecino y la municipalidad metropolitana, el IMP, es la municipalidad distrital, ¿no? Entonces, lo que nosotros no queremos es saltarnos ese espacio, ¿no? O esa representación, ¿no? Por eso es que nuestro interlocutor va a ser la municipalidad, ¿no? Para no saltarnos el espacio, ¿no? Que hay acá, ¿no? Y por otro lado, las consultas se están haciendo, como ustedes han visto, a los sectores que tienen competencia en cada uno de los temas que generaron controversia, incluyendo el tema del humedal, ¿no?
Y efectivamente, el humedal se encuentra dentro de una propiedad privada. Pero no es solamente eso, sino se encuentra dentro de una propiedad privada y además la zonificación para esa propiedad privada permite la edificación. O sea, no solamente porque sea propiedad privada, sino porque además la zonificación actual, la reglamentación que hay, permite que se edifique, ¿no? Y como repito, eso sin modificar nada, es una zonificación que tiene más de 10 años, ¿no? Entonces, no es que en ese momento se pudiera poner en peligro el humedal porque se va a cambiar la zonificación. No es así, o sea, la zonificación actual, si nosotros no hubiéramos hecho nada, igual se podría edificar. De hecho, este que ha presentado el propietario del terreno, se ha presentado mucho antes a la Municipalidad de Lurín, mucho antes que se inicie el proceso de reajuste de zonificación, mucho antes, ¿no? Por eso, inclusive, una de las cosas que nosotros advertíamos con todas las personas con las cuales hemos comentado este tema del humedal, es que aún si nosotros cambiáramos la zonificación hoy día, ¿no? Y la aprobara el Consejo Metropolitano, como las normas no son retroactivas, este propietario pudiera continuar con su expediente de edificación, de habilitación urbana y edificación, podría continuar perfectamente y concluirlo y podría ejercer su derecho de edificación, ¿no? Porque las normas no son retroactivas, no le alcanzarían, ¿no? Y de hecho ya lo inició, entonces él está en pleno trámite, el administrado, el propietario, está en pleno trámite. Y ese trámite no hay manera de pararlo, porque lo está haciendo al amparo de la zonificación existente y al amparo de la ley 29090, ¿no? La ley de procedimientos de habilitación y de edificación. Entonces, cualquier cambio de zonificación que se pueda hacer a partir de ahora, no le afectaría en lo que está, en el trámite que está haciendo en este momento. Eso es algo que hay que tener claro, o sea, eso es bien, bien importante, ¿no? Porque muchos piensan, hay que cambiar la zonificación o identificar el humedal para protegerlo y que no le ocurra nada o que no se puede edificar. Entonces ya hemos explicado, sí, pero esa es teoría, porque eso aplica a partir de que se apruebe la norma, ¿no? Pero con la norma actual ya hay un proceso de solicitud de licencia para construir ahí, ¿no? Y eso no se puede parar, ¿no? Entonces, ese es algo que hay que tomar en cuenta, ¿no? Y esto se hace con una zonificación que, como digo, tiene más de 10 años de existencia, ¿no? Y nunca nadie dijo nada. Nunca nadie dijo nada, ¿no? Entonces, eso es importante también que se sepa, ¿no? Y que se tenga claro. En Porque otras si más palabras, adelante, pongamos que como resultado de estas consultas se decidiera así poner una zonificación diferente o de protección al humedal, ¿no? Lo pongo en la mesa, pongamos que sea así, no sabemos finalmente si va a resultar así, y después alguien dijera, no, pero están construyendo. Sí, pues efectivamente, porque el proceso de obtención de licencia se ha iniciado antes, ¿no? Y se ha iniciado al amparo de la norma actual, ¿no? Que es más antigua, ¿no? Entonces, eso es importante que se sepa también, ¿no? Bueno, acá hay una visión del Google eh, por algo, ¿no? Para mostrar el humedal, supongo, ¿no? sí. Salud, Guillermo. Sí, sí, si me Ingeniero Eusebio, permite. le agradezco la aclaración. Sí, siga esto, señor Sí, Guillermo, solo un minuto arquitecto. nomás para complementar la información. Como dijo el arquitecto, este es el plano, creo que todavía no se ve, ¿no? Bueno, estoy mostrando el plano de zonificación vigente. Ah, perdón, lo has tapado con la vista del Google. Ay, ahora sí. No, sí, sí, ¿no? Lo que pasa es que parece que demora por el internet el cambio. Ya. O sea, cronológicamente, si lo vemos así, este es el plano vigente. En el plano vigente, la Mañana, zona... ¿no? ¿Perdón? Ya, pero ya hicimos ya te otro. Sí, te va a meter un... Congresista, ¿tiene su micro prendido? Siga, arquitecto. Ya. Decía que si lo vemos en cronología, este es el plano vigente. Este es el plano que ha sido aprobado hace más de 10 años, en virtud del cual
el propietario del terreno donde se encuentra el humedal tiene una licencia de habilitación urbana y edificación que está en trámite y que ya le dio un derecho adquirido, ¿no? Eso es en ese momento. En la propuesta que se hizo, en la propuesta que está ahora nuevamente en estudio, se había tenido la precaución de graficar el perímetro del humedal, que es el que se ve acá con una línea verde, dentro de la nueva zonificación que se había propuesto, que era comercio metropolitano, o una nota, la nota número 7. Veamos la nota número 7. La nota 7 dice, acá, el humedal costero San Pedro del Lurín, es decir, no estamos negando que exista. El humedal costero San Pedro del Lurín será sujeto de asignación de zonificación específica una vez que se le reconozca conforme a ley. Es decir, si hay un trámite legal y hay una resolución finalmente, seguramente del MINAM, que diga que ese es un humedal, o sea, no solamente un informe técnico, ¿no?, sino un instrumento legal, entonces inmediatamente se le asignará la zonificación que corresponda. Pero de todas maneras, ya en este plano queda, digamos, registrada el perímetro y esa anotación que es, digamos, en caso que finalmente sea legalmente reconocido. Y solo como referencia en el plano del Google, efectivamente se puede ver el área del humedal acá un poco con verde, porque es un humedal estacionario, es decir, en algunas épocas del año aflora el agua, en otras no. Inclusive hay un estudio que hizo el ANA respecto a que habían 2 empresas, más o menos a 1 kilómetro de distancia, que vertían desagües no autorizados por unos canales, y esos canales en la parte subterránea terminaban aportando líquido a la zona del humedal. Entonces, esta empresa hizo el reclamo correspondiente y esos vertimientos han sido ya clausurados, ¿no? Y como quizás algo anecdótico, si vemos a la derecha, no sé si se aprecia bien el cursor, pero acá hay un humedal, voy a acercarlo un poquito más. Acá hay un condominio que ha aprovechado un pequeñito humedal, justamente, digamos, como área de recreación dentro del conjunto habitacional, ¿no? Entonces, efectivamente, los propietarios que quisieran, digamos, aprovechar las bondades que puede tener un humedal dentro de su propiedad privada, lo pueden hacer, y este es un ejemplo de ello, ¿no? Pero la empresa que es propietaria del terreno de este otro humedal, aparentemente no tiene esas consideraciones. Bueno, está todo todavía en proceso, como dijo el arquitecto Cabrera. Vamos a esperar un documento ya formal, oficial de MINAM, para tenerlo como elemento de juicio, para tomar la decisión en su momento. Eso es todo, señor congresista. Le agradezco la respuesta y la aclaración. Le voy a dar el pase a mi compañera, a Jessica. Ella tiene algunas preguntas que hacerle, ¿no? Sí, muchas gracias. Yo quisiera hacer unas consultas. Justo, como le habían comentado, habíamos tenido ya unas reuniones, ¿no? Con un grupo, una regidora de la Municipalidad de Lima, también con un grupo de dirigentes, ¿no? De acá también de la zona, del medio ambiente y entre otros. Y habían mencionado también por ahí que en el 2018, justo antes de que saliera el anterior alcalde del distrito, había hecho un cambio de zonificación justo en esa zona. Entonces, al mencionar usted de que eso mantiene una zona residencial desde hace 10 años, entonces el dato que brindaron no es correcto, ¿cierto? Así es, exacto. No es correcto. O sea, la zonificación vigente actualmente data de más de 10 años, ¿no? Entonces no hubo ningún cambio de zonificación. Es más, no corresponde a la municipalidad distrital aprobar un cambio de zonificación, solamente le corresponde a la municipalidad metropolitana, de acuerdo a la ley orgánica
municipalidades, ¿no? Ah, ya, correcto. Ahora, tengo otras dos consultas más. Cuando hablaron acerca de, justo habíamos tenido una reunión también con Sedapal, en donde ellos nos habían indicado, ¿no?, que estaban a la espera del plano de zonificación, del reajuste, ¿no?, para que ellos puedan hacer el proyecto Lurín, ¿no?, que es el proyecto de agua y todo el tema del alcantarillado en el distrito. Justo salió el tema también de las personas que mantienen todavía casa huertas, ¿no? Justo ese día que tuvimos la reunión con el congresista y con el alcalde del distrito, visitamos varios puntos de la zona y pudimos apreciar de que todavía hay zonas en donde se tienen biohuertos, zonas donde también hacen el cultivo de las plantas, no me acuerdo cómo se llama, disculpe, ¿no? Y también hay personas que tienen su crianza de animales y también hacen sus cultivos en su casa, ¿no? Entonces, ellos indicaron de que el cambio o sea, el plano de zonificación que ellos necesitan es más que nada para poder identificar por dónde es que tienen que pasar sus tuberías, ¿no? Y cuáles son las zonas en donde ellos podrían tomarlas, o sea, las públicas, ¿no? Y cuáles vendrían a ser las privadas en donde tendrían que solicitar, me entiendo yo, algún tipo de permiso, ¿no? Entonces, la pregunta surge en si se da este cambio de zonificación, porque el alcalde bien nos mencionó y lo dijo así claramente, de que necesitan ser una zona residencial, porque así lo estaba pidiendo Sedapal, para que ellos pudieran tener sus servicios de agua. Entonces, ¿qué pasaría con estos lugares en donde todavía tienen sus pequeños biohuertos, su casa huerta, ¿no? Que tienen todavía ese terreno. Al realizarse este cambio en la zonificación, ¿hay algún tema, de repente alguna forma que quizás legalmente en un futuro les obligue a estas personas ya no criar ningún tipo de animal o ya no hacer ningún tipo de cultivo porque, ¿sabes qué? De repente es una zona residencial y no se permite porque las empresas entrarán seguramente y empezarán a hacer algún tipo de construcción de viviendas. Entonces, hay algo que los proteja a ellos, porque también un poco de la preocupación en la población que también pudimos recibir es que ellos temen de que en algún momento vayan a perder ese tipo de actividades que ellos realizaban, ¿no? A ver, señora congresista, la pregunta que usted hace es bien importante, ¿no? Y es una pregunta de fondo que también nosotros le hemos estado reflexionando, ha sido parte de nuestras reflexiones, ¿no? Y todavía lo es. Mire, le comento un poco cómo es el panorama, ¿no? Lo que usted ha visto también lo hemos visto nosotros. En esta zona todavía existen algunas zonas donde tiene actividad agrícola y hay otras zonas donde ya no hay actividad agrícola. Ahora, pongamos el caso hipotético que efectivamente se cambia la zonificación a una zonificación urbana, una zonificación residencial, todas estas zonas, ¿no? Eso no impediría de ninguna forma que los agricultores continúen con sus actividades, de ninguna manera, ¿no? ¿Por qué? Porque lo único que hace la zonificación es permitir, no obligar. O sea, permitiría que se urbanice el área, sí, pero no obligaría a nadie a que lo haga. O sea, no existiría ninguna obligación, ¿no? Lo que permitiría la zona urbana es que sí, que efectivamente el que quiera habilitar los terrenos para uso urbano los podría hacer, pero no significa que si quisiera mantener el área o la actividad agrícola, tuvieran que abandonarla, ¿no? Y tendrían que ser expulsados del área. No es así. Ahora, sin embargo, hay otro factor que es importante tomar en cuenta acá. La mayoría de los agricultores que están aquí no están formalizados respecto a la propiedad. Quiere decir que la mayoría son posesionarios todavía, Ujú, ¿ya? sí. Entonces, el ser posesionarios es lo que les da la mayor inseguridad respecto a su situación. O sea, no es tanto la zonificación, sino el ser posesionarios. O sea, el no tener títulos de propiedad formales con los cuales ellos pudieran, uno, defender la propiedad sobre la cual están ellos desarrollando sus actividades agrícolas, ¿no? Y dos, poder, si ellos quieren enajenar, vender o transferir los terrenos sobre los cuales ellos están trabajando, ¿no?
No lo van a poder hacer de manera formal, ¿no? Inclusive podrían estar en riesgo de que haya un tercero que reclame la propiedad, ¿no? ¿No? Ujú. Y tener alguna demanda judicial. O sea, ese es el problema de la informalidad, ¿no? Por eso es que en la Municipalidad de Lima, y les comento algo que les comentó el Alberto Malca, pero creo que fue muy rápido, la Municipalidad de Lima, en la Gerencia de Desarrollo Urbano, hay un programa de titulación rural, ¿no? O sea, la Municipalidad de Lima ha recibido esa competencia hace más de 10 años, ¿no? Es una competencia delegada que recibió como gobierno metropolitano, ¿no? Porque tenemos la doble función, ¿no? De gobierno regional y municipal y metropolitano. Entonces, y como gobierno regional recibimos esa competencia, pero nunca se ejerció. Entonces, recién en esta gestión, desde el año pasado, del año 2019, se inició este programa de titulación rural, ¿no? Se ha preparado un grupo de gente que se dedica a este trabajo. Trabajo que se ha quedado un poco detenido por la pandemia, por la cuarentena que se inició, ¿no? Y que se va a retomar justo el próximo mes, o a mediados de este mes, debería retomarse ya ese trabajo y continuarse. Y uno de los distritos donde se va a hacer ese trabajo justamente es Lurín, ¿no? Porque la idea es que todos estos concesionarios, estos parceleros que todavía están en Lurín, sin título de propiedad, se puedan titular, ¿no? Entonces, por eso decía la Rito Marca que otro de los factores que tenemos que tomar en cuenta no es solamente el tema de CEAPAL o que hayan cambiado o no la actividad, sino que tenemos que concertarlo esto con la Gerencia de Desarrollo Urbano, que dicho sea de paso, también la estoy ejerciendo ya en la municipalidad ahora, ¿no? Entonces, eso facilita este trabajo de coordinación para que se pueda identificar rápidamente cuáles son los predios que se van a poder formalizar, pero que para formalizarse requiere mantenerse todavía con zonificación agrícola de casa huerta, ¿no? Porque si cambiamos la zonificación, ya no van a poder entrar al programa de formalización, ¿no? Claro. Pero hay predios donde tampoco se va a poder titular. ¿Por qué? Porque ya cambiaron de actividad, ¿no? Ya no hay actividad agrícola, entonces no se pueden titular. Entonces, a estos predios, en realidad, lo que les convendría es cambiar de una vez la zonificación, ¿ya? Porque igual no se van a poder titular. Entonces, al cambiar la zonificación, más bien van a poder seguir otros procesos como prescripción adquisitiva, porque su terreno va a tener otro valor. Entonces, le va a permitir poder manejar otro valor de activo, ¿no? Que ellos van a poder luego convertir ya en propiedad, ¿no? Entonces, eso es algo que nosotros estamos trabajando y evaluando en coordinación con la Agencia de Desarrollo Urbano también. Como ustedes verán, ese es un poco trabajo de cirugía. Por eso es que también Ernesto Malca decía que habíamos pedido este apoyo de este video en dron que hizo la Municipalidad de Lurín, porque eso nos va a servir un montón para poder Visualizar. exacto, para poder visualizar mejor todos estos predios, ¿no? Y verlos un poquito más en detalle, ¿no? Porque es un dron con vistas actualizadas, no es lo mismo que mirar el Google y tampoco recorrerlo, porque en el recorrido hay algunos predios que no se pueden apreciar bien. Cuando uno mira en el dron, efectivamente ve cuál es la actividad interna, ¿no? Sí se ve. Entonces, nos ayuda un montón. Entonces, estamos en ese trabajo. He entrado mucho a este detalle porque su pregunta me motivó a eso, a explicarles el detalle del análisis que estamos haciendo, pero que tiene que ver con este manejo de variables, ¿no? Que tienen que ver desde la formalización, la propiedad y la situación actual de la actividad agrícola en los predios, ¿no? Por eso me Claro, parece importante esa pregunta. y es bastante interesante porque de esa forma también apoya a frenar un poco el tráfico de terrenos, ¿no? Que es lo que mucho se ve por esta zona de sur, ¿no? Exacto, Eh, exacto, así es, así es. Y ahora, justamente esa es la idea. una última pregunta nada más es, dentro de todo este tema del reajuste de zonificación, ¿se ha contemplado a los pequeños comerciantes que se encuentran en la zona del puente de Lurín, por donde está la chicharronería? Porque justo el alcalde también nos mencionó que toda esa zona era considerada como una zona arqueológica, ¿no? Y como ellos tampoco tienen el título de propiedad, ¿no? Ellos también tienen una posesión, nada más.
¿no? Entonces, dentro de todo este reajuste también se les considera a ellos, porque el alcalde como que nos dio a entender que quería un poco de repente el Ministerio de Cultura sostener, ¿no? La zonificación que tiene considerado como arqueológica en ese lugar. Ya, a ver, no sé, si Guillermo, si tú quisieras explicar un poquito en detalle esa parte. Bueno, claro, eso va a ser materia de la mesa de trabajo que hagamos con el Ministerio de Cultura, porque efectivamente hay una zona de amortiguamiento que envuelve, digamos, la zona arqueológica, entonces hay que determinar cuáles son los parámetros urbanísticos, edificatorios, los usos permitidos, etcétera, en coordinación con el Ministerio para que después no haya, pues, reclamos o problemas posteriores, ¿no? Entonces, es parte del trabajo que se va a hacer en este mes. Em, no podría asegurar si en las mesas van a participar las personas que están trabajando en la zona. Veríamos con el ministerio si es conveniente en algún momento llamar o no, porque va a depender también del análisis de las propiedades que hayan en ese lugar, ¿no? De repente no podemos contactar a los propietarios propiamente dichos. Entonces, eso lo vamos a ver en el camino, ¿no? En este momento no podría decirles si ellos van a participar. Muchas gracias por sus respuestas y por su aclaración. Una pregunta Congresista, no más, sé si... sí, una pregunta más. La visita que tuve por Lurín, pude ver ciertos, aparte de trabajo agrícola, creo que sembraban chala, sembraban camote y también había bastante vivero, pero también había criaderos de ganado, ganado porcino, pero también estaba cerca, había varios predios que eran rurales, pero que ya se habían dividido. Y por lo que he observado, no hay una zona urbanística bien detallada, o sea, las avenidas son, las pistas son muy cortas, bueno, están no planificadas. Mi pregunta va a lo siguiente, si ya hay cambio de zonificación y usted dice que va a respetar lo agrícola, bueno, se va a entender, pero con respecto a esos criaderos de ganado y porcino, tienen que salir de todas maneras, porque al ser zona urbanística o residencial, no debe haber eso. Y automáticamente están obligando a esas personas que viven de eso a salir. Y quiero, y sin pensarlo, también pienso yo que las zonas agrícolas a eso empujan, porque a pesar de que es el criadero de la agricultura, siempre se va a necesitar abonos, siempre se van a necesitar fertilizantes, y de una u otra manera, pues las moscas se llenan. Y creo, van a serlo expulsados. ¿Qué me dice al respecto de ese punto? A ver, le hago un ¿O se va a comentario. seguir Sí, manteniendo? esa es una duda Ah, razonable, ¿no? Bastante razonable porque es algo que se comenta muy seguido, ¿no? En principio, eh, como le decía yo, insisto en que la zonificación como norma no obliga a que uno cambie el uso agrícola por un uso urbano. O sea, no hay ninguna obligación, ¿no? En principio, ¿no? No hay forma, no sé, digamos, si el propietario no quiere urbanizar, no urbaniza. No hay forma de obligarlo, por lo menos de acuerdo a la normatividad actual, ¿no? O sea, la normatividad actual no obliga a nadie a urbanizar. No hay forma de hacer eso, ¿no? O sea, eso significa que no hay forma de expulsar a alguien que está haciendo actividad agrícola de un área que tiene zonificación urbana. No hay manera de hacerlo legalmente hablando. Sin embargo, ahí existe, a mi parecer, la gran debilidad del agricultor no es esa, no es la zonificación, sino el no tener la propiedad formal del suelo. Esa es la debilidad que tiene, ¿no? Por un lado. Y por otro lado, el tema ambiental, la posible contaminación con moscas, ¿no? Probablemente. Mira, le pongo un ejemplo.
cómo las áreas agrícolas pueden convivir con las áreas urbanas perfectamente. El ejemplo tenemos en Lima, La Molina, ¿no? Tenemos en La Molina la Universidad Agraria en medio de una zona urbana, ¿no? Y la Universidad Agraria tiene extensos campos de cultivo en plena actividad, ¿no? De cultivo y crianza de animales, en toda la universidad, ¿no? Y la universidad está rodeada de zona urbana y convive perfectamente con el resto de la ciudad, sin ningún problema, ¿no? Entonces, eso es posible, o sea, sí se puede hacer, sí puede ocurrir. De hecho, ocurre en la ciudad, o sea, no sería algo nuevo, ¿no? De hecho, ocurre, si vamos a Caraballo, es exactamente igual. Hay áreas donde todavía hay actividad agrícola, ¿no? Y conviven junto con áreas que se van urbanizando, ¿no? Y es un proceso, además, natural de todas las ciudades, ¿no? No sería la primera ciudad del mundo donde ocurre eso. Todas las ciudades, los procesos son paulatinos, ¿no? Entonces, no existe una delimitación de lo urbano y lo rural totalmente separado. Eso no hay. En la teoría sí, pero en la realidad no pasa en ninguna parte. O sea, las actividades agrícolas hay, sobre todo en los bordes de las ciudades, conviven, ¿no? Y el caso de Lurín, en realidad, en la actualidad ya está existiendo. O sea, más allá de la zonificación que haya, estamos ante un caso de convivencia de actividad agrícola junto a actividad urbana. Lo que está ocurriendo ahora es que ambos están conviviendo en medio de la informalidad, que es lo que no conviene. O sea, la informalidad es lo que no conviene. Por eso, lo importante de esta iniciativa que tuvo Lorín, del reajuste de zonificación, porque eso ayuda, por un lado, a empezar a facilitar la inversión en áreas urbanas para poder hacerlas de mejor manera y no de manera subterránea, no de manera informal, escondida, sino hacerla a través de licencias y autorizaciones, cumpliendo la normativa, que es la mejor manera de hacerlo, ¿no? Y con eso, la gente, las personas que habitan estos lugares adquieren una calidad de vida mucho mejor que la que tienen en la informalidad, ¿no? Y lo mismo con las áreas agrícolas, con este programa de titulación que estamos teniendo en la Municipalidad de Lima, porque eso les va a permitir tener una seguridad jurídica sobre la posesión del suelo que les va a permitir poder tomar la decisión que más les convenga, ¿no? O sea, decidir continuar con la agricultura o decidir este, buscar inversionistas para sus terrenos, como ellos deseen, pero ya con la seguridad jurídica del que lo van a poder hacer y no van a ser expulsados de ahí, ¿no? Entonces, por eso es importante la formalidad, ¿no? Y la zonificación para áreas urbanas ayuda a la formalidad, ayuda porque eso permite que haya inversiones formales, porque se tienen que solicitar licencias, tanto de habilitación urbana como de edificación, y eso es lo que le da la calidad de vida al proceso de urbanización, le da la calidad, ¿no? Porque tiene que cumplirse todas las normas del Reglamento Nacional de Edificación, ¿no? Pero cuando son informales no se cumple ninguna norma y empieza a ocurrir lo que nosotros vemos cuando recorremos estas zonas, ¿no? Que hay una zona que está en medio de urbanizar, pero que todavía no tiene servicios, ¿no? Las vías de acceso son angostas, porque no se ha creado la vía de acceso, ¿no? Y convive con un área agrícola que tampoco tiene servicios, ¿no? Porque es agrícola y se produce todo un desorden, ¿no? Entonces, ese es el desorden que nosotros queremos evitar con el reajuste, ¿no? Pero como dice Guillermo, hay que hacerlo con mucho cuidado, ¿no? Y identificando bien en esta etapa de diagnóstico la situación de cada una de las propiedades, de las parcelas que hay ahí, ¿no? Entonces, y por eso estamos en esa coordinación también con la Gerencia de Desarrollo Urbano, para ver finalmente la delimitación de las parcelas que van a ser materia de titulación y cuáles ya no, ¿no? ¿No? Y sobre eso, superponer también la información de CEDAPAL, que felizmente ya nos llegó, ¿no? Para poder terminar ya este análisis, ¿no? Bueno, eso es, ¿no? Bueno, gracias por la aclaración. Y ahora vamos a lo que es San Juan de Miraflores. Tengo entendido que el 14 de febrero han visitado y para hacer, creo, un estudio de evaluación de riesgo. ¿Me podría informar cuál ha sido el resultado de ese estudio? Y no hay demasiadas zonas de riesgo y vulnerabilidad.
A ver, Guillermo, creo que entonces estamos hablando no de lo que ha trabajado el MP, me parece, ¿no? El 14 de febrero, dice, Pero de que, funcionarios de IMP han visitado ese lugar. Es en la zona de Rinconada. San Juan de Miraflores, Rinconada arriba. Guillermo, El un momento. cementerio Rinconado, Rinconada arriba. Sí, bueno, está presente la arquitecta Carmen Santillán, Carmen Santillán, que ya. sí, A ver, por favor. que evalúa la zona. Por favor, Carmen, sí. A ver, Carmen, si podrías informarnos bien para el congresista. Adelante, arquitecta, sí la escucho. Buenas tardes con todos, buenas tardes arquitectos. Quisiera presentar, por favor, ¿cómo presento esto? No sé por qué no veo. Ahora sí. ¿Se aprecia? Sí, ¿no? Sí, ya abrió la presentación. Ok. Bueno, sí, efectivamente, en el distrito de San Juan de Miraflores existe una disposición que está basada en la ordenanza 10.4, que es la de reajuste integral de zonificación de San Juan de Miraflores. El sector de Nueva Rinconada Alta está calificado como zona de reglamentación especial por la ordenanza 1084. Esta zonificación dispone que la Municipalidad de San Juan de Miraflores realice los diversos estudios en la zona para reglamentar esta ocupación que en su mayoría tiene 160 asentamientos humanos que están en proceso de formalización. Unos cuantos ya se encuentran formalizados, pero la mayor parte, por no decir el 90%, ya se encuentran todavía en condición de informal, ¿no? Como vemos acá en el lado izquierdo, esta es la ordenanza 1084, es la zonificación vigente, y lo que propuso la municipalidad de San Juan de Miraflores es este plano de usos de suelo, caracterizando, digamos, al sector con una serie de zonificaciones compatibles, ¿no? En su mayoría de uso residencial y otras de equipamiento y de usos comercial, como la de la vía de acceso hacia este sector, ¿no? Como se ve en la franja roja al interior. En la imagen de la derecha es una imagen que tenemos del geoservidor GeoYacta de Cofopri, que es una imagen un poco más realista del área del sector Rinconada Alta, ¿no? Acá tenemos una ubicación referencial, efectivamente está muy cerca hacia la Panamericana Sur, en el límite con Santiago de Surco, y acá está pues la imagen de Google Earth, ¿no? Estas son unas imágenes, efectivamente, como usted dijo, señor congresista, nosotros realizamos una visita en febrero en coordinación con la Municipalidad de San Juan de Miraflores. Previo a la pandemia, nosotros teníamos una coordinación muy estrecha con la Municipalidad de San Juan de Miraflores para asesorarlos, darles asesoría respecto a la propuesta de reglamentación especial, ¿no? Perdón. Aló, Carmen, se fue tu voz. Sí, disculpe. ¿Se ve todavía la imagen? ¿Se ve la imagen? Disculpe. Sí, sí se ve. Sí se ve, sí se ve. Como se ve en la fotografía, la ocupación es
más del 90% del territorio, estamos hablando de más de 290 hectáreas, 296 hectáreas. Como se ve ahí, se aprecia, son viviendas, bueno, de 1 o 2 pisos, el terreno es inestable, como se aprecia ahí, está ocupado prácticamente todo el relieve, es de pendiente pronunciada, y con el apoyo de PREDES, que es una ONG, se hizo un estudio de riesgos, ¿no? PREDES, con coordinación con la Municipalidad de San Juan de Miraflores, elaboraron un estudio de riesgo con la metodología de CENEPRED. Sobre la base de ese estudio de riesgo se hicieron algunos, y con apoyo también de presupuesto de la municipalidad, se han hecho unos muros de contención, como se aprecia en esta parte de acá y en las partes superiores, ¿no? Y diversas escaleras también para acceder a esta especie de terraplenes, ¿no? Que suben de nivel en nivel hasta la parte superior, ¿no? Estos son, con la última visita pudimos identificar cuál es el procedimiento que están realizando. Esto es con apoyo, era con apoyo de la Municipalidad de San Juan de Miraflores, también había un apoyo de la Municipalidad de Lima, y la asistencia técnica era con PREDES, ¿no? Y de labor de ejecución de obra era con la comunidad, ¿no? El personal obrero integraba parte de estas obras que eran pues beneficiadas, porque los taludes son muy inestables, como se ve acá, no tiene un suelo carente de estabilidad, y la reglamentación, más que todo, estos son los antecedentes, les voy a hacer un resumen. Nosotros tenemos conocimiento de la reglamentación especial desde el 2016. Sin embargo, desde el año pasado, la Municipalidad de San Juan de Miraflores le ha puesto mucho más énfasis, porque tuvo la oportunidad de ser apoyada a través de PREDES para realizar el estudio de riesgo y seguridad física, ¿no? Este estudio de riesgo lo que hace es sectorizar prácticamente todo, clasificar, mejor dicho, este sector en alto, muy alto riesgo, ¿no? Medio y bajo riesgo, para poder determinar qué áreas están ocupadas, ¿no? Lo que pasa en este sector es que es prioritario porque CEDAPAL, como se ve acá en el ítem 5, CEDAPAL ha priorizado dentro de su cartera de estudios la ampliación y mejoramiento de los sistemas de agua potable y alcantarillado de los sectores que corresponden a los distritos de San Juan de Miraflores, Villa María del Tupo y Villa Salvador, considerando este sector como parte de este estudio para priorizar su cartera de proyectos que van a ampliar pues la red de agua potable y alcantarillado, ¿no? Esto, al menos, lo que hizo fue priorizar prácticamente la reglamentación específica dentro de la serie de estudios que tenemos tanto en el IMP como en la Municipalidad de Lima y la Municipalidad de San Juan de Miraflores. Nosotros, con oficio 182, a comienzos de febrero, previo a la visita técnica, le remitimos un informe con observaciones técnicas debido a lo siguiente. Como vemos acá, estos son algunos asentamientos humanos que están formalizados por COFOPRI. Es lo que aparece identificado en el sistema GeoYacta de COFOPRI. La mayor parte del sector está sin proceso de formalización debido a la carencia de la zonificación o de los usos de suelo. Este es el primer mapa que realizó en el 2016 en el lado izquierdo, la Municipalidad de San Juan de Miraflores. En esa fecha todavía no había una metodología específica con la cual se trabajaran los estudios de riesgo a través de CENEPRED. Ya para el 2019 se hizo una
mejora con un vuelo dron a través del fondo USAID PREDES, y se identificó a nivel de manzaneo y en algunos casos de lotización cuáles son los sectores de medio, alto y muy alto riesgo que corresponden pues a este sector de Nueva Rinconada Alta, ¿no? Para tener algo mucho más específico con el cual se puedan desarrollar pues condiciones técnicas de ocupación, ¿no? Esto después, lamentablemente la Municipalidad de San Juan de Miraflores no ha actualizado los instrumentos urbanos de la propuesta de reglamentación específica, porque estas propuestas de zonificación del sector datan del 2017, que son previo al estudio de riesgos que se realizó en el 2019, o sea, el año pasado. Lo que se necesitaba de la municipalidad era prácticamente actualizar esta propuesta, ¿no? Actualizarla de acuerdo a este mapa que está acá, ¿no? Que es del 2019. Y que a la fecha no lo han hecho, ¿no? Porque por obvias razones, bueno, uno por la pandemia, que se perdió comunicación con la municipalidad. La última comunicación que tuvimos con la municipalidad de San Juan de Miraflores fue que no tenían presupuesto para completar la información técnica en temas de instrumentos urbanos, ¿no? Debido también que carecen pues de personal que sea especialista en el tema, ¿no? Y esta es prácticamente del lado derecho la última propuesta que presentó la Municipalidad de San Juan de Miraflores. Si nosotros vemos en esta parte, hay algunos perímetros que no han sido incluidos dentro de la propuesta, hay calificaciones que, por ejemplo, lo que está achurado, que es de muy alto riesgo, consideran hasta zonificación en RDM. Entonces no hay una relación, hay bastante discordancia entre el estudio de riesgos con los instrumentos urbanos para poder ocupar, ¿no? Y acá se ve las zonas, ¿no? Algunas zonas de muy alto riesgo que han sido calificadas como RDM, cuando en realidad el estudio de PREDES considera que estas zonas no deben ser ocupadas, ¿no? Esto fue en febrero del 2010, de este año, que pudimos visitar la zona con personal de la municipalidad, del IMP y de PREDES, ¿no? Existe una serie de observaciones de las cuales se las puedo remitir para resumir un poco, ¿no? Este es el porcentaje, digamos, de ocupación que tiene la propuesta o la reglamentación, ¿no? Especial. Hay una calificación que es residencial de densidad baja, que ni siquiera está incluido dentro de la zonificación general de San Juan de Miraflores, pero que también ocupa un porcentaje considerable, ¿no? Y aún se queda un 18.3% de ocupación de CTRE en riesgo alto, ¿no? Que se mantendrían como reglamentación específica. Eso es algo que no concuerda mucho, porque la idea es regularizar, formalizar para que puedan obtener los títulos y por ende también sacar viable el tema de infraestructura de agua potable y de desagüe, ¿no? Otras zonificaciones que la Municipalidad de San Juan de Miraflores no ha sabido cómo sustentar. Hay diversas áreas que están calificadas como comercio zonal, zonas de recreación pública, áreas que están como PTP, que todavía no están calificadas ni como muy alto riesgo, sino como alto o medio, que no sabemos por qué las siguen considerando como PTP, posiblemente por una diferencia en la base con la información remitida, ¿no? Y esta es una serie de parámetros o condiciones que fueron pues remitidas a la municipalidad para que complementen, y que a la fecha no
no han podido subsanar, ¿no? Eso es todo. Arquitecta, Sí, dígame. eso quiere decir que hay una mala calificación por parte del municipio de San Juan de Miraflores. No, no es una mala calificación. Nosotros no hemos emitido una opinión desfavorable. Todavía. No. Ellos tienen información rescatable, como por ejemplo el estudio de riesgo es muy importante porque está de acuerdo a la metodología del CNPRE, pero los instrumentos urbanos, que son los parámetros urbanísticos, que deben ir con una correspondencia, o sea, alineados al estudio de riesgo, no son los ideales, ¿no? Por ejemplo, el estudio de riesgo te dice que solo puedes construir hasta 2 pisos, pero en la propuesta de parámetros te dice que puedes construir hasta 5, ¿no? Entonces, no hay una actualizada. En la campaña que yo he hecho, he caminado por ahí, pues, y he visto, bueno, ahí se ve que es que ha sido zona de Sí, criadero en de la chancho, me parte acuerdo. todavía se mantienen Sí, algunos. sí, todavía se mantiene, sí. Sí, Pero esa parte es muy alta. O sea, cuando hablé con Ceapal, me dijeron entender que al ser una zona de demasiado alto riesgo es difícil que llegue como dice, el agua, ¿no? Hacer las redes para el agua, pues simplemente por la presión que no llegaría. ¿Han pensado, no se han planeado con San Juan de Miraflores, que esas personas, porque realmente es muy alto, es empinado también, eh, reubicarlos o no se puede dar eso? en realidad, bueno, esta es una política que Claro, tendría que... eso, a ver, sí, si me permites, Carmen, A ver, porque en realidad explíqueme, esta por favor. pregunta es bien compleja, Ya, porque todavía no estamos en el momento de tomar esa decisión, ahorita todavía estamos en etapa de ya, planeamiento, pero digamos que probablemente alguna población tenga que ser ubicada, probablemente, pero ese es un tema que habría que verlo eh, eh, ya con la misma municipalidad distrital y nosotros, ¿no? Sobre eso le comento algo, ¿no? Porque estos diga. temas no solamente pasan en ese distrito, pasan en varios distritos, incluyendo el mismo cercado, ¿no? O sea, hay bastantes poblaciones que tenemos en zonas de riesgo y que van a Ya. tener que ser en algún momento, tienen que ser asentadas para que estén en mejores condiciones de las que están ahora y sobre todo en condiciones de seguridad. Sobre ese tema, nosotros en la Municipalidad de Lima para el manejo de las áreas de aporte de las habilitaciones urbanas que reciben nuestras empresas que son CERPAR, perdón, y Emilima, ¿no? Todas las urbanizaciones de Lima, las nuevas, le dan a CERPAR y Emilima terrenos, ¿no? Lo normal es que esos terrenos han venido siendo subastados, ¿no? Y luego estas subastas simplemente servían para poder darle mantenimiento a los parques, en el caso de Serpar, y en el caso de Milima, darle mantenimiento a los inmuebles y zonas públicas de la municipalidad, ¿no? Pero lo que se ha decidido ahora es que esos terrenos, en lugar de ser subastados, simplemente lo que van a hacer es ser subastados, sí, pero ahora con un objetivo, hacer vivienda social, ¿no? De tal manera que podamos ir creando ofertas de vivienda social a precio social dentro de los programas que ha establecido el Fondo Mi Vivienda, justamente para poder tener alternativas para la población que va a tener que ser reubicada no solamente de sitios como ese, sino de otros sitios más, ¿no? Entonces, vamos a empezar a crear esas alternativas como municipalidad, ¿no? Eso es algo que le comento porque es algo que se ha decidido justo ahora y marca un rumbo distinto en el manejo de estos terrenos en la municipalidad, ¿no? Porque en realidad hemos visto que sí se puede hacer, ¿no? Porque finalmente igual son terrenos que se van a vender, pero es distinto venderlos sin ninguna finalidad a venderlos con una finalidad que es la que demanda la propia ciudad y los propios vecinos, ¿no? Que es
conseguir vivienda, que es uno de los grandes problemas que tenemos en Lima, ¿no? La oferta de vivienda formal, ¿no? Por eso es que se producen estas invasiones, por eso es que se producen las ocupaciones informales, porque todavía los programas de vivienda no ofrecen vivienda suficiente para todo el que la necesita, ¿no? O sea, se mantiene el déficit, que es enorme. Entonces, con la municipalidad, la municipalidad tomó esta decisión, ¿no? Y bueno, eh, vamos a utilizar todos estos terrenos y poco a poco se van a ir ofertando. De hecho, ya hemos empezado con un grupo, ¿no? Justamente a raíz de un problema que tuvimos con un incendio, donde ha quedado población damnificada y que requiere este apoyo en vivienda social, y la municipalidad va a promover la construcción de un grupo de viviendas, ¿no? Y con esto iniciamos, ¿no? Con esto se va a iniciar esta política, ¿no? Quería comentarles eso porque realmente es algo que nos tiene bastante entusiasmados, ¿no? Porque son políticas nuevas, ¿no? Que es importante que se tomen ya ese tipo de decisiones a nivel de la municipalidad metropolitana, ¿no? Sí, no sé Bueno, si sí, quisieran ya, hacer alguna gracias pregunta. por la aclaración. ¿Alguien del despacho quiere hacerle preguntas respecto a lo de San Juan de Miraflores? No sé si Juan tiene algunas consultas, Juan. No, ingeniero. Buenas tardes, con su permiso, señor congresista, quisiera formular algunas preguntas a los invitados. ¿Sí me pueden escuchar? Disculpe. Adelante, adelante. Sí, se escucha perfectamente. Sí. Bien. Nos menciona la arquitecta que se han estado haciendo algunos ya estudios con apoyo de una ONG en el sector de San Juan de Miraflores, en la cual ya ha votado que son, ¿no?, zonas que están tipificadas o calificadas como de alto riesgo, los cuales ya son inhabitables. Estos estudios ya se le ha hecho presente a la población que reside en esos lugares. Ellos ya tienen conocimiento de que su vivienda o el lugar donde están ellos habitando actualmente son inhabitables. Esa es la primera pregunta. Si Sí, me responde, y después le formulo la siguiente pregunta, por favor, ok. por su intermedio, señor congresista. Sí, ingeniero, buenas tardes. Efectivamente, la ONG PREDES, en coordinación con la Municipalidad de San Juan de Miraflores, para hacer el estudio tuvo un acompañamiento de la población, de la comunidad, que está debidamente organizada, ¿no? Esta comunidad está trabajado por dentro de ese sector tienen unos microsectores o agrupamientos con los cuales cada representante del sector ha trabajado con la ONG PREDES, ¿no? Tanto en la formulación del estudio de riesgo, en su calificación, y ellos tienen conocimiento de qué zonas son de muy alto riesgo, que es inhabitable, de alto y de alto riesgo y medio riesgo, y riesgo medio, perdón. Ellos tienen conocimiento. Ahora, las acciones que se dan producto de esa calificación tienen que ser mucho en coordinación tanto con la Municipalidad de San Juan de Miraflores, ¿no? Y qué acciones se va a tomar respecto a la reubicación de estas personas, ¿no? Porque en realidad la calificación de muy alto riesgo sí, efectivamente es inhabitable y tienen que reubicarse en zonas que están calificadas como alto riesgo o riesgo medio, ¿no? Y eso es una constante con la misma ONG PREDES y la Municipalidad de San Juan de Miraflores, ¿no? Bien, una pregunta más a través de su intermedio, señor congresista. Usted mencionaba que había unos instrumentos urbanos que necesitan ser actualizados, ¿no?, conforme los mapas que se han hecho la evaluación en el año 2019. La pregunta va de la siguiente manera. Ustedes a nivel del IMP de Lima, ¿podrían tal vez ser partícipes de la elaboración o la actualización de esos instrumentos urbanos?
o es netamente competencia de la Municipalidad de San Juan de Miraflores y que ellos puedan tal vez acá un tiempo recién conseguir o habilitar un presupuesto para tal fin? En ese caso, según la ordenanza 1084, la competencia fue delegada a la Municipalidad de San Juan de Miraflores para que elaboren los estudios correspondientes. Nosotros como IMP hemos hecho diversas asesorías con ellos y además le hemos ofrecido que apenas tengan en los estudios, nosotros le vamos a hacer el acompañamiento hasta el proceso de aprobación. Pero para la formulación es únicamente de la Municipalidad de San Juan de Miraflores, pero la asesoría y acompañamiento técnico es constante, ¿no? Eso siempre ha sido coordinado mucho con la Municipalidad de San Juan de Miraflores, ¿no? Para que esto al final concluye con una aprobación que es con una ordenanza metropolitana, ¿no? El IMP siempre se ha hecho responsable, a menos de todos los instrumentos que se han generado con la coordinación con los gobiernos locales hasta su culminación y aprobación, ¿no? Sí, bueno, así ya hemos podido escuchar sus respuestas. También quisiera trasladarle, ¿no? Un pedido, bueno, un malestar que es ya reiterativo hacia el señor congresista. Sabemos en este caso que Sedapal está haciendo un proyecto millonario, ¿no? En todo el sector sur, usted ya lo ha mencionado, o el arquitecto, perdón, no sé cuál de ellos, no lo puedo escuchar bien, el cual este proyecto lleva un presupuesto de más de 1.200 millones y va a ser un plazo de ejecución de 4 años. Y lo que nos mencionaba el presidente del directorio de Sedapal era que para el sector de San Juan, para poder incluirlos en estos proyectos, se requiere la aprobación de su nueva zonificación. Entonces, si ello no se diera pues durante el tiempo de ejecución del proyecto, tal vez estos beneficiarios o los vecinos de esa zona vayan a quedar fuera de ese proyecto. Frente a ello, tal vez ustedes con la Municipalidad de San Juan de Miraflores han hecho alguna coordinación para los sectores que sí tal vez puedan ser beneficiarios de este proyecto, no se queden al margen. Nosotros hicimos una coordinación muy estrecha con la Municipalidad de San Juan de Miraflores. Es probable que vayamos a retomar nuevamente esta coordinación. Lo que pasa es que la última coordinación que se hizo con la persona responsable de la Municipalidad de San Juan de Miraflores nos comentó que efectivamente habían dejado de ser prioritarios para la municipalidad el estudio, ¿no? Por una falta de presupuesto e ingresos producto pues de la pandemia, ¿no? Además que estaban abocados a otras actividades que era resolver cuestiones propias del distrito de la pandemia. Pero vamos a retomar de todas maneras la coordinación a efectos de que se priorice nuevamente por parte de la municipalidad, ¿no? Distrital, porque ellos tenían, al menos la alcaldesa manifestó, hasta antes de la pandemia, manifestó que era prioritario para su gestión. Pero durante la pandemia y producto de ella no. ¿Qué pasó? ¿Se fue? No, Aló, interrupción. Ah, ya. Canina. Sí, efectivamente la señora alcaldesa de la Municipalidad Distrital de San Juan de Miraflores manifestó ello, pero durante la pandemia el responsable de la Gerencia de Desarrollo Urbano manifestó que estaban tratando de normalizar sus actividades para retomar esta prioridad que era muy importante para la gestión. Ya a la fecha, por otras ocupaciones, no hemos podido retomar, pero de todas maneras vamos a hacer la gestión, ¿no?
Gracias, arquitecta. Espero que logren esa reunión y avance, porque si no, esa parte de San Juan se quedaría sin agua. Bueno, creo que ya hemos llegado a culminar. Gracias por su información y por el esfuerzo que están haciendo por lograr porque llegue el agua, ¿no? Mediante la zonificación. Gracias, señores. Y bueno, creo que ya no hay otra pregunta. Esperemos pues que haya otra oportunidad y los resultados sean más favorables, para así poder también a los que nos llaman de Lurín o de San Juan, darle una respuesta más positiva y no hacerle ver que ese proyecto es de toma de viable. Aunque la parte de arriba, pues, espero que trabajen conjuntamente San Juan para que esas zonas que son demasiado de alto riesgo, pues, vean la manera, ¿no? Congresista, De algo el agua. más. Diga, Sí, adelante. pedirle a los funcionarios que si tienen alguna información adicional nos los hagan llegar, ¿no? A nosotros, como dijo el congresista, los vecinos constantemente nos están pasando sus quejas lo que nosotros queremos es informarnos, ¿no? Bueno, aprovecho que de parte del equipo técnico que acompaña al congresista, agradecerles la participación de cada uno de ustedes y esperamos que no sea la primera ni la última, ¿no? Queremos estrechar lazos con ustedes para seguir trabajando de manera conjunta. Gracias. Muchas gracias a ustedes, más bien. Gracias, señor congresista, por su intermedio, a todos los miembros de la comisión y sus técnicos, por la oportunidad de poder comentarles lo que venimos haciendo, ¿no? Porque también a nosotros nos interesa que tanto las autoridades como los vecinos conozcan las actividades que nosotros estamos realizando, ¿no? Otra vez, muchas gracias por invitarnos a la reunión. Y estamos disponibles para cualquier otra reunión que ustedes deseen, ¿no? En cualquier momento, ¿no? Gracias, ingeniero. Y a todo el personal que lo acompaña. Será hasta otra oportunidad. Gracias, señor congresista. Hasta luego. Buenas tardes. Ok, buenas Buenas tardes a tardes. todos. Muchas Buenas gracias. tardes.